Hola, bienvenido a Blue Fact. Dale me gusta a este vídeo y suscríbete a Blue Facts. Aquí está mi historia. Tengo un recuerdo claro del día que me casé con mi esposa. En ese momento tenía 22 años, parado en el altar sintiéndome nervioso y emocionado, esperando el momento en el que el amor de mi vida caminó hacia el altar para acompañarme. Mi esposa tenía 21 años y se veía deslumbrante y elegante ese día. Ahora ambos tenemos 29 y 28. Nuestro viaje comenzó durante nuestros días de escuela secundaria cuando nos conocimos. Éramos solo adolescentes sin saber las emocionantes aventuras que nos esperaban. Compartíamos las mismas clases, sueños y pasión por la misma música. Como tocar un instrumento, solíamos soñar despiertos con estar en ese escenario tocando con nuestra propia banda. Nuestras agendas estaban bastante ocupadas en ese entonces, dejándonos poco tiempo para perseguir nuestras aspiraciones musicales. No fue hasta que llegamos a nuestros primeros 20 segundos que nuestro amor para que la música realmente floreciera. Pasábamos innumerables horas discutiendo nuestras canciones favoritas, analizando las letras y fantaseando con algún día crear nuestra propia música. Les brindaríamos oportunidades. Nunca tuvimos la oportunidad de aprender a tocar un instrumento musical. Nuestro hijo mayor había demostrado una gran pasión por tocar la guitarra, así que nos propusimos buscar un maestro talentoso que pudiera cultivar su talento en ciernes que mi esposa siempre había tenido. Tenía un entusiasmo más profundo por la música que yo. Estaba enamorada de varios músicos, algo en lo que no pensaba mucho. Después de todo, cada uno tiene su propia fantasía inofensiva. La pasión por la música era contagiosa y eso solo me hizo amarla más. Admiré su inquebrantable dedicación a la forma de arte y cómo la usó para conectarse con nuestros hijos durante esos primeros años de parenting. Mi esposa trabajó a tiempo parcial en la escuela secundaria local, lo que le dejó mucho tiempo libre para vincularse con nuestros hijos. Con la magia de la música, ella ponía sus canciones favoritas en el estéreo y mientras bailaban por la sala ella cantaba, creando hermosos recuerdos llenos de risas y alegría. Cuando nuestro sol cumplió 7 años, mi esposa y yo creíamos que era el momento perfecto para cumplir nuestra promesa e incluirlo en una clase de música. Queríamos apoyar su creciente interés en tocar la guitarra, pero mientras reflexionábamos sobre nuestras opciones, mi esposa tenía en mente a un músico en particular. Alguien a quien ella afirmó haber notado tocando en un bar durante una de esas raras noches en las que logramos salir juntos. No sabía que mi esposa había tomado la iniciativa esa noche de acercarse a este músico e intercambiar información de contacto. Habían entablado una conversación sobre música e incluso había logrado negociar un arreglo para la guitarra. Puedo recordar vívidamente la noche que eligió para revelar su plan. Era una noche acogedora en casa. Los niños estaban acurrucados en sus camas y estábamos sentados en el sofá y bebiendo una copa de vino. Ella tenía un brillo travieso en sus ojos. Mientras comenzaba a hablar sobre las próximas lecciones de música de nuestro hijo, ¿sabes? Ella comenzó a poner una mirada pensativa en su rostro. He estado pensando seriamente. ¿A quién podría ser el maestro perfecto para nuestro joven guitarrista? Me incliné intrigado. ¿En quién estás pensando? Una sonrisa se dibujó en sus labios mientras admitía: recuerda, ese músico que sorprendimos tocando en el bar hace un rato, el que nos cautivó con la increíble guitarra. Me di cuenta del reconocimiento como solista. Sí, lo recuerdo. Con entusiasmo en su voz, ella asintió y dijo: bueno, de hecho he estado en contacto con él y aceptó darle lecciones de guitarra a nuestro hijo. Me sorprendió la sorpresa, pero no estaba segura de su iniciativa. Todo esto detrás de escena. Ella se rió entre dientes y confirmó mis sospechas. Quería que fuera una sorpresa para los dos. Realmente creo que él es el maestro perfecto para nuestro hijo y sé que nuestro pequeño aprenderá mucho de él. Hemos pasado el resto. No podía evitar una creciente sensación de inquietud por la situación. Mi esposa se había mostrado inflexible en contratar al músico del bar, aunque confiaba en su criterio en muchos aspectos de la vida. Mis instintos me decían que algo no encajaba del todo bien con esta elección en particular. Decidí. Conocí al músico en persona durante una de las lecciones de guitarra de nuestro hijo. Cuando entré a su departamento después de que él nos invitó, estaba vestido con una camiseta de rock and roll y luciendo una barba meticulosamente arreglada. Me saludó con una cálida sonrisa, pero aún sentía algo retratado. Tenía conocimientos musicales, pero no me pareció un profesional experimentado que ella había descrito. No es de extrañar que no lo notara en el bar la última vez que tocó para la multitud. Parecía que confiaba en su apariencia y la atención
que recibía de sus alumnas en lugar de su talento musical real. Lo que me preocupó más fue la dinámica entre mi esposa y el músico. Había una química innegable entre ellos, una conexión que se extendía más allá de la típica relación profesional. Intercambiaron miradas persistentes y compartieron risas sobre bromas internas, y esto solo intensificó mi creciente malestar. Resolví tener una conversación abierta y honesta con mi esposa sobre las preocupaciones que me atormentaban. Expresé mis dudas sobre las calificaciones del músico y mi incomodidad con la forma en que parecen mirarse el uno al otro. Sin embargo, mi esposa hizo a un lado. Mis preocupaciones las atribuía a los celos sin ninguna evidencia concreta de mala conducta. De mala gana traté de convencerme de que podría estar reaccionando exageradamente. Debatir entre tener fe en el juicio de mi esposa y escuchar mis propios instintos. Esperaba que a medida que pasara el tiempo mis reservas se desvanecieran y nuestro sol realmente se beneficiara de las lecciones como mi esposa creía. Sin embargo, en el fondo, una inquietud persistente persistía y yo no puedo evitar la sensación de que había más en la situación de lo que parecía. A medida que pasaban las semanas, las lecciones de guitarra de nuestro hijo comenzaron a ser más frecuentes y más largas, y mi esposa asumió la responsabilidad de llevarlo a estas sesiones. Inicialmente, las lecciones duraron 2 horas, pero en poco tiempo se extendieron a 3 mientras reconocía la importancia de nutrir el talento musical de nuestro hijo. Estas lecciones prolongadas comenzaron a generar algunas preocupaciones en mi mente debido a que mi esposa estaba ausente durante estas sesiones prolongadas. Mi trabajo y mi crianza de los hijos se volvieron más exigentes, particularmente porque necesitaba salir temprano del trabajo para cuidar a nuestro hijo menor, mientras que mi esposa, un hijo mayor, valía la pena por las lecciones de guitarra. Durante el tiempo en que estábamos solo mi hijo de 7 años y yo en casa, a menudo lo animé a practicar lo que había aprendido. Sin embargo, no pude evitar notar que sus habilidades no parecían estar progresando tanto como esperaba. Se convirtió en una fuente de preocupación y comencé a preguntarme si estas largas lecciones eran verdaderamente efectivas. Tomé la decisión de sentarme con mi esposa para otra conversación honesta sobre mis preocupaciones. Le pregunté por qué la mejora de nuestro hijo en la guitarra no parecía coincidir con la duración y frecuencia cada vez mayor de sus lecciones. Su respuesta me tomó por sorpresa. Ella sugirió que nuestro hijo podría tener TDA. Él y ella son maestra de escuela a tiempo parcial. Inicialmente tomé en serio su declaración. Creí que ella tenía cierta credibilidad al hacer tales evaluaciones. Sin embargo, en el fondo tenía dudas sobre su diagnóstico. No había observado cualquiera de los signos típicos de ADHD en nuestro hijo. Él era un niño brillante y concentrado y no pude evitar preguntarme si mi esposa estaba buscando una explicación que no encajaba del todo con la situación. Ambos le dábamos gran importancia a nuestra educación musical de mi hijo, pero no podía ignorar el sentimiento persistente de que algo no estaba del todo bien. Necesitaba lograr un equilibrio entre tener fe en el juicio de mi esposa y buscar una comprensión clara del progreso de nuestro hijo. Era una situación compleja que exigía una consideración cuidadosa y comunicación para garantizar que el interés superior de nuestro hijo siguiera siendo nuestra principal prioridad. Un día decidí hablar con mi hijo para entender por qué no parecía estar progresando a pesar de la amplia capacitación que supuestamente estaba recibiendo. Para mi asombro, mi hijo reveló que pasaba la mayor parte de su tiempo con los padres de mi esposa. Su revelación me dejó conmocionado y profundamente preocupado. ¿Cómo pudieron mi esposa y el músico haberme hecho creer que nuestro hijo estaba recibiendo un entrenamiento intensivo de guitarra durante horas cada semana cuando, según mi hijo, apenas practiqué durante unos minutos antes de que mi esposa lo dejara en la casa de sus padres? Gravemente incorrecto. Además, noté que había una transacción inusual en mi tarjeta de crédito en la que se retiraban $100 y luego se reembolsaban dentro de las 24 horas, a veces todas las semanas. Esto coincidía con los días en que mi hijo iba a sus lecciones con determinación para llegar al fondo del asunto. Inicié mi investigación. Comencé a verificar discretamente el horario de mi esposa y la disponibilidad del músico durante estos supuestos horarios de clases. No me tomó mucho tiempo descubrir que las acciones de mi esposa no coincidían con las historias que me había estado presentando. Parecía que ella había estado tergiversando la situación y no podía comprender la razón detrás de sus acciones.
Reconocí que no podía evitar confrontar a mi esposa sobre el inquietante descubrimiento que había hecho, sin embargo, estaba decidido a comprender su motivación e intención antes de sacar conclusiones precipitadas sobre el peso. Mis sospechas y el imperativo de descubrir la verdad finalmente me llevaron a tomar medidas drásticas. Hice arreglos para que una niñera cuidara a nuestro hijo menor, lo que me dio la oportunidad de seguir discretamente a mi esposa durante su próxima sesión de entrenamiento musical programada con nuestro hijo mayor. Descubrí que el músico tenía una novia y una hija de una relación anterior viviendo con él. Este añadió otra capa de complejidad a la situación ya complicada. Durante la sesión de entrenamiento que duró apenas 15 minutos, mi esposa dejó a nuestro hijo en la casa de su madre con Nest desplegado. Confirmó mis peores temores. Mi esposa dejó su auto en casa de su madre y el músico. Llegué a recoger a mi esposa después de que ella dejó a nuestro hijo. Las piezas del rompecabezas encajaron en su lugar y la verdad se volvió dolorosamente innegable. Se comportaron con confianza, el comportamiento de una pareja profundamente enamorada. Después de pasar unos minutos en el bar, caminaron de la mano hasta un motel barato cercano, lo que explicaba por qué estaba a recibir un cargo en mi tarjeta de crédito de un hotel. Sentirme engañado, humillado y consumido por la rabia. Apenas podía creer lo que veía. Para confirmar mis sospechas decidí llamar a mi esposa. Cuando respondió le pregunté sobre su paradero, plenamente consciente de lo que ella diría. Ella respondió: todavía estoy en la práctica de nuestro hijo. Su mentira descarada fue un golpe devastador. Sentí como si mi mundo se desmoronara a mi alrededor cuando entendí el alcance de la traición, no solo hacia mí sino también hacia nuestro hijo, que había sido atrapado sin saberlo en medio. Sabía que tenía que confrontar a mi esposa por sus acciones y las devastadoras consecuencias que tuvieron en nuestro matrimonio y nuestros hijos. En medio de una ira abrumadora y un profundo sentimiento de traición, mis emociones se salieron de control. La idea de que mi esposa y el músico estuvieran juntos en esa habitación de motel era insoportable. Les di 10 minutos, una rabia hirviendo creciendo dentro de mí antes de tomar una decisión. Con manos temblorosas en mi corazón palpitando en mi pecho, me acerqué a la puerta de la habitación del motel. Una mezcla de pavor y determinación me invadió. Cuando llegué a la puerta, reuniendo mi coraje, llamé fuerte y declaré que habrán policía. Un músico abrió la puerta envuelto en una toalla que no pude contener. Con mi ira lo golpeé, quité la toalla y lo dejé inconsciente en medio del pasillo. Luego volví mi atención a mi esposa, quien tuvo la audacia de decir que esto no es lo que parece. Tomé la llave de la habitación y los cerré con llave. Ella estaba tratando frenéticamente de cubrirse y gritando pidiendo mi ayuda. Llamé con calma a su madre y le dije que viniera a recogerla. Durante la llamada, me escuchó describiendo cómo la sorprendí con alguien que decía ser músico y que yo presentaría una demanda para el divorcio. El lunes me subí a mi auto y conduje hasta la oficina del motel, informándoles que les enviaría la llave por correo y advirtiéndoles que no los dejaran volver a la habitación, ya que la tarjeta de crédito que ella había usado ahora fue reportada como robada en un motel. Mi esposa regresó a casa al día siguiente alegre y pidiendo perdón, admitiendo su error. Sin embargo, tomé la difícil decisión de pedirle que saliera de casa y se quedara con su madre. Al día siguiente consulté a un abogado e inicié el proceso de divorcio. Gracias por quedarse hoy. Fin de este vídeo. Por favor apoyen, dale me gusta a este canal y también suscríbete ahora. Obtengamos algunas reacciones en la sección de comentarios.